Hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días. Todavía estamos a buenos días. ¿Cómo están, hermanos? ¿Tienen calor? ¿Podemos prender los ventiladores? ¿Sí? ¿No? Yo pensaba que sí. Bueno, hermanos, le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Por el amor de Dios. Porque Él en su palabra dice que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la razón que estamos aquí, hermanos. Si no fuera por la vida eterna, si no fuera porque tenemos confianza en la palabra de Dios, si no fuera porque hemos creído en su obra de redención, la verdad no estaríamos aquí, ni siquiera estaríamos pensando en Él. Le damos gracias a Dios por la vida que nos da a cada quien, por las experiencias que nos permite vivir durante toda una semana, porque cada semana nos vemos aquí. Si ustedes pudieran contar qué es lo mejor que les ocurrió en esta semana, no sé qué sería lo mejor que les ocurrió en esta semana. Pero también si pudieran mencionar qué fue lo más difícil que vivieron esta semana, no sé qué sería. Pero la confianza que tenemos es que tanto en lo mejor que nosotros pensamos o en lo más difícil que nosotros pensamos, Dios ha estado ahí con nosotros. El Señor ha estado allí. El Señor nos ha blindado porque su palabra dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Amén. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un temor en esta semana? ¿Cuántos tuvieron un temor, una clase de temor esta semana? Pero la palabra dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Gracias a Dios. Así es como nosotros conocemos al Señor. Así es como nosotros hemos conocido al Señor. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, importante y fundamental para todos los creyentes y también para los que no son creyentes, pero principalmente para el que es creyente. Hoy vamos a hablar de algo que ya leímos en la carta a los Hebreos. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la fe. Saben, hermanos, a veces tendemos a olvidar las cosas básicas de la vida cristiana. Y una de las cosas básicas de la vida cristiana es precisamente la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué dice la palabra de Dios que es la fe? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en nuestro idioma, ¿qué es eso? ¿Qué es la fe? En palabras más sencillas, si alguien le pregunta a usted, ¿qué es la fe? No le va a decir, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, puede ser que sí lo diga, pero es posible que no sea tan comprensible. Pero, ¿qué palabras podríamos usar? Palabras sencillas, entendibles, comprensibles, que nos explicaran lo que es la fe. Es la confianza, muy bien. La fe no se ve, pero se siente, ¿sí? Es la confianza, ya dijimos, algo que no se ve, algo que se experimenta. Les voy a mostrar un poquito qué es la fe. Pónganse de pie y les voy a mostrar un poquito qué es la fe. Pónganse de pie y en un momento vamos a comprender un poquito qué es la fe. Bien, ¿ya están todos de pie? Bueno, vamos a comprobar lo que es la fe. Por favor, siéntense.
¿Se dieron cuenta lo que es la fe? ¿Qué es la fe? Ajá. ¿Se dieron cuenta al sentarse lo que es la fe? Les aseguro que ninguno de ustedes primero revisó la banca donde se iba a sentar. ¿O sí? No, ¿verdad? Ninguno de ustedes se puso a pensar cuántos tornillos sujetan esa banca, ¿o sí? No. Ninguno de ustedes se puso a ver alrededor, dijo, aquí somos 4 o 5, ¿será que esto sí nos aguanta? ¿Saben? Precisamente eso es la fe. La fe es la acción sobre las cosas en las que tenemos confianza. Esa es la fe. En otras palabras, la fe es la seguridad que tenemos precisamente en las cosas que no vemos. Porque recuerdan que el apóstol Pablo dijo que lo que se ve no es fe. Pero lo que no se ve, dijo él, eso es la fe. Hermanos, la fe es tan importante para el Señor, el Señor consideró tan importante para que nosotros conociéramos acerca de la fe, que hay un capítulo entero en la Biblia dedicado a la fe. Un capítulo enterito dedicado a la fe. Y a las personas que tuvieron fe. Y a las personas que el Señor consideró que tuvieron mucho más fe que otras personas. Ese es el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, ¿no? ¿Han encontrado un capítulo enterito dedicado a la oración? Mientras leen la Biblia, ¿han encontrado un capítulo enterito dedicado a la oración? ¿Han encontrado un capítulo entero dedicado a la alabanza? Entero, solamente alabanza. ¿Y quiénes fueron los mejores que alabaron? Pues posiblemente haya muchos versículos sobre alabanza. Pero ¿saben por qué es que el Señor le dedica un capítulo entero a la fe? Porque en la misma carta, en el mismo capítulo, Hebreos 11:6 dice algo bien importante. Sin abrir su Biblia, ¿alguien recuerda lo que dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Eso dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de la fe. Y bueno, ya dijimos que es la fe, pero saben una cosa, que muchas personas han malinterpretado la fe. Y muchas personas, incluso por la palabra del Señor, usando la palabra del Señor, han malinterpretado la fe. Por ejemplo, recuerdan que el Señor Jesucristo dijo que si uno tuviera fe como un grano de mostaza, ¿qué dijo Él? ¿Qué dijo Él? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, pásate de aquí para allá y te será hecho. ¿Ustedes conocen a alguien que haya movido un monte solo por la fe? ¿Habrá en la historia alguien que haya movido un monte solo por la fe? Pero entonces, ¿por qué el Señor diría eso? ¿Por qué el Señor diría eso? Que si la fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, uno podría decir a un monte, quítate de aquí, échate allá y sería hecho. También el Señor Jesucristo dijo estas palabras, al que cree, todo le es posible. ¿Conocen ustedes a alguien en este mundo que solamente por la fe todo lo que haya querido le haya sido posible?
difícil de pensar eso. Y posiblemente no haya en el mundo alguien que diga: yo por la fe conseguí todo lo que quise. Todo lo que estaba pensando fue posible porque creí. No tiene que ver, con... más bien yo estoy hablando cuando muchas personas quieren utilizar la fe para su propio beneficio, ¿no? Para su propio beneficio. La fe verdadera, la fe no es para el beneficio de alguien. Otra vez, Hebreos 6:10 dice que la verdadera fe es para algo más, es para vivir una vida agradable a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y no solo eso, sino que Dios dice que todo el que se acerca con fe a Él, el Señor lo recompensa, el Señor lo premia. Él es galardonador de los que le buscan, pero los que le buscan con fe, gracias a Dios. Ahora, cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de la fe, de tener fe, y cuando el Señor dice que la fe tiene una recompensa, tenemos que pensar en algo importante para todos nosotros, hermanos, muy importante. ¿Cuáles son los resultados o los efectos de tener fe en Dios? ¿Cuáles son los efectos, los resultados de poner la fe en el Señor? Si pudiéramos enumerar del 1 al 3 por lo menos, ¿cuáles son los efectos, los resultados de tener fe en el Señor? ¿Cuál sería el primero? Tranquilidad, paz, ¿qué más? Seguridad, ¿qué más? Obedecerle, muy bien. Obedecerle. Tal vez podríamos hablar de confianza también, ¿no? Pero ¿saben, hermanos, cuál es el primer efecto de la fe? El primer resultado de la fe, ¿cuál es? Es la salvación. Vamos a recordar lo que dice Hebreos 6:10, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vamos a recordar lo que dice allá la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Es un texto bien conocido por todos y memorizado por muchos también. Efesios 2, 8 y 9. ¿Cómo dice? Muy bien, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, ¿por qué es salvo el hombre? ¿Por qué es salvo el hombre? No, es salvo por la gracia de Dios. El hombre es salvo por la gracia de Dios. Dios extendió su amor, Dios extendió su misericordia. Dios, en su plan eterno, Él entregó a su propio Hijo para ser crucificado. Él envió a su Hijo al mundo y lo envió con un propósito de ser el Redentor de la humanidad. Y eso está muy bien, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? Bueno, lo dice en la palabra, en Juan capítulo 3, 15, 16, el Salmo 22, allá lo prefigura en la ley de Moisés, etcétera. Y esa es la gracia que se derrama para el mundo. Es la gracia y la misericordia de Dios que se derraman para el mundo. Pero ¿cómo se obtiene? La salvación que Dios ofrece al mundo, ¿cómo se obtiene? Por medio de la fe.
por medio de la fe. Por eso, si el Señor dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y nosotros decimos que la fe es confianza, seguridad y todo lo demás, es verdad, hermanos. Pero ¿qué es lo primero que Dios espera del ser humano como un efecto de la fe? Que crea en Jesús como su Salvador. Que crea en Jesucristo como su Salvador. Y a Dios, recuerden que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, el primer resultado de la fe es la salvación. ¿Sabían ustedes una cosa? ¿Sabían que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? También las mujeres, ¿no? ¿Dónde dice eso? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Alguien lo puede leer tal vez? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, todavía no está ahí, ahorita ya va a estar. Hermanos, si la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces cuando el hombre se salva por fe, esto es del agrado de Dios. Dios no quiere que el hombre se pierda. Segunda de Pedro 3:9. Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y allá en Ezequiel 33:11, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que éste se arrepienta. Hermanos, en todo el mundo, o quiero decir, en toda la humanidad habla de fe. Casi para todos es conocida esa palabra, fe, que se traduce como confianza, como seguridad. Pero difícilmente las personas hablan de la fe verdadera, que es la fe que agrada al Señor. Y la fe que agrada al Señor tiene un efecto, y ese efecto es la salvación. Cuando ponemos nuestra confianza en la obra de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, cuando nosotros o las personas sabemos que Dios hizo algo para encontrarnos, para buscar nuestra redención, para alcanzarnos para reconciliación, podemos saberlo, podemos entenderlo, comprenderlo, pero si no lo creemos, es necesario creer. Y ese es el primer efecto de la fe. El primer efecto de la fe es que somos salvos al creer en la gracia, al confiar en la gracia de Dios. Hermanos, yo quiero preguntar si todos aquí ya participan de esa gracia de salvación. Si hubiera alguien en este lugar que dice, bueno, yo ya sé que Jesús murió, yo ya sé que Él vino y ya sé que Él fue crucificado y ya sé que Él resucitó al tercer día y yo sé todo eso, ¿pero lo crees? Es diferente saberlo y es muy diferente creerlo. El que lo sabe, pero no cree, todavía está en sus pecados, dice Pablo. Pero el que lo sabe y lo cree, es salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, hermanos, miren, digamos que esa es la parte espiritual de la fe.
Digamos que esa es la parte espiritual de la fe. No podemos hablar o no podemos ir más allá hablando de la vida cristiana, hablando de una vida como hijos de Dios. Nadie puede ir más allá si primero no da el paso de la fe para salvación. Por eso continuamente Pablo, o la palabra de Dios, ¿no? Pero Pablo dijo, por ejemplo, a los hermanos de Corinto, les dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. También Pedro el apóstol, en la carta a los Hebreos, lo que acabamos de hablar ahorita, se nos recuerda que la fe es necesaria para una vida agradable con Dios. Pero vamos a seguir en Efesios 2, versículo 10 ahora. Efesios 2, versículo 10, un versículo que casi siempre ignoramos porque no tiene que ver mucho con la salvación, decimos, pero vamos a ver qué dice Efesios 2, versículo 10. Efesios 2, 10, ¿qué dice? Muy bien. Y vamos a hablar ahora del segundo resultado de la fe. El segundo resultado de la fe. Dice que somos creados dice que una vez que hemos sido salvos, porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y lo que este texto nos dice es que la vida cristiana también es un resultado de la fe. Primero, la salvación es un resultado de poner fe en la gracia de Dios. En segundo lugar, una vida cristiana ejemplar, una vida de devoción a Dios, una vida de entrega para el Señor, también tiene que ver con la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que quiere decir que todo lo que tú pienses, que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú digas, si quieres que sea agradable a Dios, tiene que ser a través de la fe. Tal vez es un poquito confuso, lo vamos a aclarar aquí. Vamos a buscar ahora ya en Hebreos, donde fue nuestra lectura, y me gustaría compartirles ahora lo que la Biblia dice acerca de esa segunda resultado, consecuencia o efecto de la fe. Si dice la palabra que somos creados en Cristo para buenas obras, las que Dios ya había preparado de antemano para los que creen, ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Cuáles son esas buenas obras? Vamos a ver el primer versículo de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, versículo número 4. Ayúdenme a leer juntos. Hebreos 11, 4. ¿Cómo dice? Amén. ¿Qué dice acerca de estos dos jóvenes?
Eran dos jóvenes, ¿no? Uno era Abel y el otro era Caín. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos jóvenes? ¿Cuál fue la diferencia entre las acciones de estos dos jóvenes? Dice el texto exactamente, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Más excelente sacrificio que Caín. Y además recibió el testimonio de ser justo delante de Dios. Y aunque ya está muerto, dice que sus obras hablan todavía. Hermanos, ¿alguna vez se preguntaron cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y la diferencia en el sacrificio de Abel? ¿Cuál fue la diferencia? Eso hemos pensado también, ¿verdad? Bueno, Abel ofreció sangre y Caín ofreció de la tierra. ¿Se imaginan cómo era el fruto cómo era el sacrificio de Caín? ¿Qué llevaría Caín entre su sacrificio? ¿Qué llevaría? Tal vez llevaba unas calabazas como de 6, 8 kilos, unas papayas de esas que ya están amarillas, casi pegándole al rojo. Llevaba semillas o granos, espigas. ¿Qué cosas llevaría Caín en su ofrenda? Yo estoy seguro que muchos de nosotros hubiéramos dicho, qué bonita canasta que preparó Caín para el Señor. ¿Y Abel qué llevaba? Abel llevaba un animal. Abel llevaba sangre en su sacrificio. Pero, ¿por qué Dios aceptó a Abel y por qué no aceptó a Caín? Sí, podemos pensar en todo eso, ¿verdad? Pero la realidad del por qué Dios aceptó a Abel y no a Caín, ¿cuál fue? Por la fe. Por la fe. Pero miren lo que dice, por la fe Abel le ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y si podemos resumir en una sola palabra esto, diríamos que la fe nos lleva a ser excelentes delante de Dios. Miren, hermanos, yo estoy seguro que muchos de nosotros nos esforzamos para ser agradables para Dios. Muchos de nosotros tenemos talentos, tenemos capacidades, tenemos dones, incluso muchos con una buena, digamos que tienen la mayor capacidad para dar un diezmo, una ofrenda, entregar algo al Señor, y lo hacemos de todo corazón, ¿no? Pero saben, hermanos, ¿cuál es la ofrenda que el Señor acepta mejor? La que se da con fe. La que se da con fe. Estaba yo hablando al equipo de escuela de vacaciones, estábamos evaluando y tocábamos un poquito esta parte. Y yo les decía a los hermanos que a veces dentro de los equipos de trabajo, a veces dentro de los, de los grupos en los que trabajamos, no nos damos cuenta que ahí hay personas involucradas que no son creyentes, ¿o no? Pero saben, hermanos, que tienen una capacidad tan grande, que tienen una forma de hacer las cosas.
Y uno dice, no, esta persona de veras está haciendo algo bien importante y está haciendo algo bien grande. Hermanos, ¿pero qué dice la palabra del Señor? Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca a Él tiene que creer que hay y que es galardonador. Y además dice la palabra que el sacrificio más excelente que el Señor recibió fue el que venía acompañado de la fe. Acompañado de la fe. Por eso le estaba diciendo que cuando, por ejemplo, ese es un ejemplo, cuando Pablo habla del amor, por ejemplo, en 1 Corintios 13, ¿qué dice del amor él? Dice que lo básico para hacer cualquier cosa delante de Dios es el amor. Dice él, aunque yo tuviera fe para trasladar los montes, aunque tuviera la capacidad de hablar en lenguas angelicales, aunque pudiera despojarme de todo lo que tengo, entregarlo a los pobres, pero no tengo amor, ¿qué dijo él? De nada me sirve. Y lo mismo podemos decir acerca de la fe. Si tuviéramos la capacidad de hacer esto, aquello, o lo otro, o de dar o de hacer, pero no tenemos fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, por eso es que en Efesios 2:10 dice que el Señor ya había preparado las buenas obras. ¿Para quiénes? A ver si podemos leer ahí otra vez, Efesios capítulo 2, versículo 10. Hermanos, somos tan bendecidos por Dios, somos tan apreciados por Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano a fin de que andemos en ellas. A fin de que andemos en ellas. ¿Qué dice la palabra acerca de las buenas obras? Vamos a ver allá por ejemplo, miren lo que dijo Jonatán acerca de David. Lo que dijo Jonatán acerca de David, allá en 1 Samuel 19:4. Miren, recuerdan que Saúl no quería a David, ¿no? Recuerdan que Saúl tenía celos de David, pero Jonatán amaba a David. Y en un momento en que Jonatán tuvo que hacer ese acto de intercesión por David, le dijo así, 1 Samuel 19:14, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Sus obras han sido muy buenas para contigo. Es decir, que David tenía en ese momento, para ese tiempo, David tenía un código de vida fundado en la fe en el Señor. Es en ese tiempo cuando David componía los salmos, la mayor parte de los salmos. Allá en Tito, si quieren ayudar a buscar allá en la carta del apóstol Pablo a Tito 2:14, dice que el Señor Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos, Dios está esperando de nosotros
que por la fe que tenemos en Él, no solamente hayamos alcanzado la salvación, no solamente podamos contarnos dentro del pueblo de Dios, sino que espera de nosotros una vida ejemplar de buenas obras. Y eso es por la fe. Entonces, hermano, mira, tú no puedes decir que tienes fe si no estás haciendo buenas obras. No puedes decir que tienes fe si no estás haciendo esas buenas obras, porque Dios las preparó de antemano para que las hicieras. Estamos viendo algunos ejemplos de Hebreos 11, porque es el capítulo de la fe, pero vamos a ver lo que dice ahora allá en el versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿De quién nos habla este texto? Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿Qué dice? Por la fe, ¿quién? Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. ¿Por qué? Lo traspuso Dios. Pero miren lo que dice al final este versículo. Y antes de que fuese traspuesto, ¿qué dice? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando uno pregunta sobre Enoc, ¿qué es lo primero que viene a la mente? ¿Qué es lo primero que viene a la mente cuando alguien habla de Enoc? Lo primero, Dios se lo llevó. Enoc no conoció la muerte en este mundo. Eso es lo primero. Pero ¿qué es lo más importante que Dios resalta de él? Que mientras él vivió en la tierra, tuvo un buen testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, ¿qué van a decir las personas cuando tú mueras? Por fin se fue. ¿Qué van a decir ahí? ¿Has pensado lo que va a decir tu epitafio? ¿Qué palabras va a tener ahí la plaquita que esté sobre tu tumba? ¿Qué va a decir? Esta mujer agradó a Dios. Este hombre tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿O qué va a decir? Ahora la pregunta es, ¿por qué Enoc pudo tener un buen testimonio? ¿Por qué pudo vivir una vida ejemplar delante de Dios? ¿Por qué? Porque él sí pudo vivir una vida agradable a Dios. ¿Cuál fue la razón? Por la fe, por la fe, por la fe. Dígame una cosa, hermanos, ¿qué cosas tendríamos que creer nosotros? ¿Qué cosas tendríamos que creer para vivir una vida agradable a Dios? ¿Qué cosas tendríamos que creer para poder vivir una vida agradable a Dios? ¿Pueden pensar en eso? ¿Qué cosas de las que dice la palabra de Dios tendríamos que atesorar en nuestro corazón, grabar en nuestra mente para poder vivir una vida agradable delante de Dios? ¿Alguien puede recordar una? ¿Alguien puede recordar una de las cosas que dice la Biblia que debíamos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Mande? La palabra de Dios, pero no creo que puedan guardar todos los versículos en la mente. ¿Sí? ¿Qué dice? Amén. Bueno, ahí está un versículo en la memoria, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo les puedo mencionar uno, Colosenses 3:17, por ejemplo,
y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? A Cristo el Señor. ¿Será suficiente eso para vivir una vida agradable delante de Dios? Por ejemplo, Filipenses 4, me parece que es el versículo 4, 5, me parece. Vuestra amabilidad sea conocida de todos, y luego dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Quiero que los niños cantan un canto que los adultos deberíamos cantar. Creo que los niños cantan un canto que los adultos deberíamos cantar. Ese canto dice, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis pesitos al andar, porque Dios arriba está. ¿Y qué más dice? No lo sé todo, pero más o menos ahí, ¿no? Imagínense todos nosotros caminando en la calle cantando ese cantito. Pero es la verdad. Y ese canto no lo cantaríamos así, lo cantaríamos como dice Efesios capítulo 6, 10 en adelante. Pero miren, dice entonces que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero por esa fe él dice que antes de haber sido traspuesto tuvo testimonio de haber agradado al Señor. Hermanos, decir soy creyente, decir tengo fe, decir soy hijo de Dios, decir soy cristiano, no es solamente, tenemos que entender que no es solamente un decir, no es solamente un decir, no es solamente traer un pescadito acá colgado en el cuello o un pescadito atrás del carro o traer una calcomanía allá o tener un versículo en la puerta de la casa. No es solamente eso. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, si somos la iglesia, es porque tenemos fe. Y si tenemos fe, tenemos la capacidad para vivir una vida agradable a Dios. Y es el gran secreto de la vida cristiana, no es, tal vez, a ver si lo puedo decir con esas palabras, el gran secreto de la vida cristiana no es que queremos, sino es que podemos. Hay alguien que dice por ahí, es que yo quisiera de veras hacerlo, yo quisiera, pero ¿saben cuál es el secreto? Es que podemos hacerlo. Tenemos el poder para hacerlo. ¿Y por qué? Porque tenemos fe. Porque tenemos fe. Y si tenemos fe, podemos agradar a Dios. En otras palabras, ¿cómo diría la contraparte? Sin fe es imposible agradar a Dios. De manera contraria, ¿cómo diríamos? Porque con fe es posible agradar a Dios. A ver, repitan conmigo eso. Pero con fe es posible agradar a Dios. Pero con fe es posible agradar a Dios. Si somos salvos, si somos creyentes, si somos iglesia, si somos cristianos, si somos el pueblo de Dios, si somos hijos de Dios, es porque pusimos fe en Él. Y esa misma fe que nos fue el medio para nuestra salvación en la gracia de Dios, esa misma fe
es la que nos da el poder para vivir una vida en buenas obras. No hay otra. No se puede decir, es que es una fe para creer en la salvación y es otra fe que necesitas para vivir una vida agradable con Dios. Es la misma fe. Es la misma fe lo que el Señor nos dio. Entonces, hablando de las buenas obras, Abel ofreció al Señor un más excelente sacrificio que Caín. Y tuvo testimonio de agradar a Dios. Enoc fue llevado al cielo. Y antes de irse, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios por la fe. La fe produce una vida intachable, irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Una cosa más dice allá en Hebreos 11. Pero ahora el versículo 7. Ayúdenme a leer lo que dice el versículo número 7. ¿Qué dice? Amén. Okay. Por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de Dios, por Dios, acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo él? Dice que con temor preparó el arca. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Sí, pero ¿cómo le llamaríamos? Obediencia. Obediencia. ¿Saben una cosa? Yo estoy seguro que si Noé hubiera discutido con Dios, acerca del proyecto del arca, estaría registrado en la Biblia. Pero ni en Génesis capítulo 6, ni en Hebreos capítulo 11 encontramos esa discusión. Lo único que encontramos que es su obediencia. Cuando el Señor le dijo a Noé, Noé, ¿vas a hacer un arca? ¿Qué dijo Noé? ¿Qué dijo Noé? Pásame las medidas, pásame los planos. Y entonces el Señor le dio exactamente las medidas que el arca debía tener. Y yo creo que una vez ya comenté esto con ustedes, pero se los voy a decir. Hermanos, ¿cuál fue la razón que el arca no se hundió? ¿Cuál fue la razón que el arca no se hundió? La tempestad, la braveza de los océanos y todo fue algo que no podemos imaginar. Pero díganme una cosa ustedes, ¿por qué el arca no se hundió? ¿Por qué? Sí, porque Dios está bajo control, gracias a Dios. Pero ¿por qué a nosotros nos pasan a veces cosas malas si Dios está bajo control? ¿Cuál fue la razón que el arca no se hundió? ¿Cómo? ¿Saben por qué? Porque fue hecha conforme a las medidas de Dios. Se usó la madera que Dios dijo. Se usó la altura que Dios dijo. Se usó el ancho que Dios dijo. ¿Ustedes creen que Dios se sentó una noche y dijo, mañana es el diluvio, vamos a diseñar el arca ahora? Y agarraba el borrador, no, esto no, acá no, aquí le borramos, me pasé 1 metro por acá, me pasé medio codo por acá, y le quedó toda chueca el arca y dijo, pues ya, mañana es así, que ahí te van las medidas. Hermanos, ¿ustedes creen que eso fue así? Miren, hermanos, dice que Noé con temor construyó el arca. ¿Y qué quiere decir eso de que con temor construyó el arca? Quiere decir que cuando sus hijos le ayudaban
y uno de sus hijos, Jafet, le dijo: papá, mira, este palo se pasó 10 centímetros, ¿lo dejamos o lo cortamos? ¿Qué dijo Noé? Córtalo. Y tal vez el otro hijo, que se creía más ingeniero, decía: papá, 10 centímetros no es nada. Pero ¿qué decía Noé? Córtalo, porque el Señor dijo así. Y la madera, en un momento, si no hubiera alcanzado la madera y uno de sus hijos dijera: papá, ya la madera no nos alcanza, vamos a meterle pino, vamos a meterle cedro para que le dé un toque así como de lujo. ¿Y qué dijo Noé? El Señor dijo que es de esta madera. Y la calafatearon con brea, hicieron los departamentos, los niveles como Dios dijo. ¿Y saben cuándo vino el diluvio? Cuando el arca estaba lista. Hermanos, ¿por qué no se hundió el arca? Porque fue hecha conforme a las medidas que Dios dio. ¿Y por qué fue hecha conforme a las medidas que Dios dio? Porque Noé tuvo temor de Dios. ¿Y por qué Noé tenía temor de Dios? Porque tenía fe. ¿Se dan cuenta hasta dónde nos lleva la fe? ¿Hasta dónde nos lleva la fe? La fe no es algo sencillo. La fe no es una sola palabra de 2 letras. La fe no es una frase para repetir muchas veces. La fe no es una palabra mágica que te puede conceder todo lo que quieras. Dice la palabra que la fe es el medio por el cual tú puedes agradar a Dios. Con fe te es posible agradarle a Él. Creyendo cada promesa, creyendo cada mandamiento, creyendo cada ordenanza. Con fe es. Están muy cansados, ¿es verdad? Pero con fe es posible agradar a Dios. Sin fe es imposible, pero con fe es posible agradar a Dios. Hermanos, entonces estamos hablando que la fe no solamente es para nuestra salvación, un medio para la salvación, sino la fe también es un medio para vivir una vida agradable delante de Dios. Por eso a los cristianos, por eso a los creyentes se nos dan palabras. Las vamos a leer en un momentito. Un último ejemplo aquí en Hebreos 11. Vamos allá al versículo número 8. Es el último ejemplo, porque hay muchos, pero yo solamente quise usar estos. Hebreos 11:8, ¿qué dice? Por la fe Abraham, cuando fue llamado para... Amén. ¿Qué dice de Abraham? Cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia. ¿Y qué dice? Sin saber a dónde iba. ¿A dónde vas, Abraham?, le dijo su padre. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Qué dijo Abraham? Y su amigo le dijo a Abraham: Abraham, ¿a dónde vas? ¿Y qué dijo Abraham? ¿Qué dijo? Ayúdeme a responder. El amigo le dijo a Abraham: ¿a dónde vas, Abraham? ¿Y qué dijo Abraham? ¿Qué dijo? No sé.
Pero yo pienso que también pudo decir otra cosa. Pienso que él dijo, voy a recibir mi herencia. Voy a la tierra que Dios me prometió. Voy a un lugar a donde Dios me está llamando. Voy a obedecer a Dios. Voy a hacer lo que Dios me dice que quiere que yo haga. A eso voy. El lugar exacto no lo sé. La ubicación precisa no la sé. Pero lo único que sé es que Dios quiere que yo vaya y voy a ir. No sé lo que me espera, no sé a lo que me voy a enfrentar, pero lo único que sé es que Dios quiere que yo vaya para allá. ¿Y de dónde obtuvo la capacidad Abraham, perdón. ¿De dónde obtuvo esa capacidad? Solamente de la fe. Él podía confiar que el que lo estaba llamando es fiel, el que lo estaba llamando es verdadero, el que lo estaba llamando es alguien que no miente, el que lo estaba llamando es alguien que sí sabía exactamente a dónde lo llevaba. Tal vez Abraham no lo sabía. Tal vez Abraham podía tener mucha desconfianza, muchas dudas, igual los amigos de Abraham, pero la diferencia entre los amigos y la familia de Abraham y Abraham mismo era una sola cosa, algo que Abraham tenía. ¿Qué tenía? Tenía fe. Hermanos, es posible que hay mucha gente a tu alrededor, es posible que haya amigos que tú tienes, compañeros que tú tienes, familias que tienes, a los que les parece algo irrazonable, algo ilógico, a los que no encuentran explicación para lo que tú haces. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y tú? ¿Cuál es la diferencia? Que tú tienes fe en el Señor. Tú tienes fe en el Señor. Y como tienes fe, tú quieres o tú puedes agradar a Dios, porque tienes fe. Gracias a Dios. Hermanos, la fe no solamente nos ha salvado, o la fe no solamente nos dio el poder para recibir el regalo de vida de Dios, sino que la fe tiene el poder para transformar nuestras vidas y hacernos diferentes, darnos la capacidad para vivir una vida diferente ante Dios y también ante el mundo. Acompáñame a ver 2 textos nada más que vamos a terminar este mensaje. El primero dice allá en Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12. ¿Y quieren ayudarme a leer este versículo? Dice así, hablando de los creyentes, ¿no? ¿Qué dice? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hay muchas cosas que tú haces que tal vez las personas no comprenden en este momento. La conducta, los principios que tú vives delante de Dios, tal vez nadie los considera como algo razonable, como algo bueno. Me vino a la mente la crítica tan grande, la crítica tan fuerte
que hubo para este atleta olímpico que se llamó Eric Liddell, ¿recuerdan? Hay una película ahí, no sé si está en qué plataforma o está en YouTube, no sé, pero se llama Carros de Fuego. Cuando tengan oportunidad, vean la película Carros de Fuego. Esta película habla de la vida de Eric Liddell. Lo invitaron a él a correr en las Olimpiadas. Me parece que fue en Alemania, esas Olimpiadas, en Múnich. Pero dice que él era un hombre, era de que desde niño fue veloz para correr. Tenía una capacidad impresionante para la carrera. Así que cuando le dijeron para ser el representante en las Olimpiadas, él aceptó con gusto. Pero cuando ya le notificaron los días de entrenamiento, él dijo que no, que lo sentía mucho, pero no podría participar en las Olimpiadas. ¿Y saben por qué? Porque los entrenamientos eran los domingos. Su principio de fe y su principio de vida era que el día domingo es el día de adoración para el Señor. Y por eso no aceptó. La crítica se vino tan fuerte contra él que en algún momento hasta pensaron en quitarle los privilegios de nacionalidad. ¿Pero qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Que la comisión que promovía los entrenamientos, al ver la tenacidad de Liddell en cuanto a la práctica de su fe, a los principios de su vida cristiana, decidieron cambiar el horario de entrenamiento a un día que no fuera domingo. Y en su testimonio, Eric Liddell menciona lo que dice 1 Samuel capítulo 2, cuando el Señor dice, porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Porque dice el apóstol Pedro, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y saben lo que dice el apóstol Pablo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Hermanos, de veras yo los invito el día de hoy, hermanos, a considerar su vida de fe, a considerar su vida cristiana, a que piensen que no se trata solamente de decir soy cristiano, no se trata de decir soy creyente, hay que vivir de acuerdo al privilegio que se nos dio de ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo nos desconoce. El mundo nos desconoce porque no lo conoce a Él. El mundo nos desconoce, es decir, a ellos les parece cosa extraña que ya no corramos con ellos en sus disoluciones y nos critican, nos ultrajan. Pero el llamado de Dios es a vivir una vida agradable delante de Él. ¿Es posible o no es posible? ¿Es posible? ¿Por qué es posible? Por la fe. Por la fe. No porque eres muy bueno, sino por la fe. Hermanos, ¿quién de ustedes cree que es posible vivir una vida agradable para Dios? Si lo cree, póngase de pie. Si lo cree,
póngase de pie y dígale al Señor: Señor, quiero vivir una vida agradable delante de ti. Y diga: puedo vivir esa vida, puedo vivir esa vida. Pero saben, esto es solamente para los que tienen fe. Si alguno tiene falta de fe, pídala ahora y le será dada. Si hay alguno en este día que está pensando: no tengo suficiente fe, yo creo que no puedo hacer lo que Dios dice, hay un problema, pero es un problema que tiene solución. Un problema que tiene solución. Acercarse a Dios creyendo que le hay y que Dios le va a recompensar con salvación. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento por la palabra que tú pones para tu iglesia. Señor, te doy gracias en este momento por estos ejemplos de fe, estos ejemplos de hombres, de mujeres, que en un momento de su vida hicieron cosas inimaginables, hicieron cosas que para nosotros quizás suenen descabelladas, pero vidas que te agradaron a ti, Señor. Y te doy gracias porque tanto ellos como nosotros tenemos algo que se llama fe. Gracias, Señor, por enseñarnos en este día la capacidad que está en nosotros, el poder que hay en nosotros, el poder para vivir una vida de fe, una vida de obediencia, una vida sacrificial, una vida de excelencia, una vida que no le teme a lo desconocido si tú lo conoces, una vida de confianza tal que se pueden dar pasos, que se puede uno encaminar, porque sabiendo que es algo que tú ordenas, no puede salir mal. Nunca saldrá mal, porque es algo que tú has planeado desde antes que nosotros viviéramos. Hoy en este día, Señor, yo te pido que cada uno de mis hermanos que están aquí, tal vez algunos reafirmen su fe en este momento. Tal vez algunos reafirmen esa convicción en su salvación. Y de esa manera también tendrán la oportunidad, la capacidad de vivir una vida sorprendente, una vida diferente, transformada para ti. Y como dice este último texto que hemos hablado, para que glorifiquen a Dios los que pueden ver la transformación en nuestra vida. Te doy gracias, Señor. Alabo tu nombre y al mismo tiempo pido, Señor, que nos ayudes a todos a ser agradables para ti. Gracias, Señor. Gracias por la medida de fe que has puesto para cada uno. Y si alguno tiene falta de fe, que la pida ahora. Yo sé que tú le recompensarás, Señor. Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu señorío, reconocemos tu autoridad sobre nuestras vidas. Lleva tú la honra y lleva tú la gloria, Señor. Y también es bueno decir que si alguien reconoce que no ha vivido conforme a tu palabra, alguien reconoce que no ha tenido la suficiente fe para declararse al mundo como un hijo tuyo, para enfrentarse al mundo como un hijo tuyo, hoy también estoy seguro que si en arrepentimiento alguien viene delante de ti, tú lo recibirás, Señor. Y de aquí en adelante puedes usar su vida como un testimonio también. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el único que puede hacer estas cosas imposibles.
Padre, nos quedamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Tomen su asiento, por favor. Dejamos el lugar al hermano Pepe.